Buenas, hoy tenemos aquí este BMW Serie 5, carrocería E60, es un 530 10, no arranca. Y como vemos nos marca gasoil en el depósito, nos está dando fallo de la bomba. Lo primero que vamos a hacer es quitar esa tubería, esta, que nos viene del depósito de combustible. Vamos a poner contacto y a ver si ahí nos llega combustible. Ya lo hemos comprobado y con el lío al final se me ha olvidado grabar ese proceso, pero no es nada del otro mundo. Quitamos la tubería como hemos dicho y ponemos contacto. ¿Qué nos ha pasado en esta ocasión? Aquí no nos llegaba gasoil y nos está dando problemas de bomba, nos sale fallo de bomba de combustible. Pero sin embargo nosotros al quitar esta tubería y poner contacto no nos llega gasoil, pero sí escuchamos la bomba trabajar. Escuchamos como cogiendo aire, una cosa como que trabaja la bomba, pero no es capaz de recoger gasoil, que lo que está cogiendo es como aire. Pues vámonos al depósito de combustible y desmontamos lo que es el aforador y la bomba. Ya ves qué nos pasa ahí en el depósito. Meteremos la diagnóstica, la haremos trabajar. El depósito en estos vehículos para acceder a él lo tenemos debajo de los asientos traseros. Pues lo siguiente, después de comprobar que adelante no tenemos combustible, es venirnos atrás. Digamos el lado derecho sería este, si está el coche mirando para adelante, que es donde tenemos la bomba de combustible. Y en aquel lado es donde tenemos aforador y filtro. En este caso, como es el 530, me parece que el filtro no va, solamente va aforador y las tuberías. Y como hemos visto que allí no tenemos combustible, pero escuchamos la bomba trabajar, y lo que nos temíamos era que una parte del depósito tenga gasoil y otra no, pues lo vamos a verificar ahora mismo. Este proceso que se me ha saltado grabarlo, pero es fácil. Quitáis la tapa, levantáis este asiento, que esto se levanta de un tiro. Quitáis aquella tapa que tiene 4 tornillos, lo aflojáis. En esta tapa tenéis otros 4 tornillos, los quitáis. Allí tenéis una arandelilla de chapa, que esa la quitáis con un cincel porque es de chapa y no hay peligro de romperla, es como esta. Y en este lado tenéis otro también. Quitáis los conectores y ya podemos levantar el aforador y la bomba. Y levantamos la bomba por este lado. A ver si se puede ver bien. ¿Se ve bien? No estoy seguro yo si en el móvil se apreciará. Pero este depósito en este lado está más seco que los tuertos. Vamos a comprobar el otro. Pues acabo de comprobar que en el lado del aforador, en el lado izquierdo, detrás del conductor, era donde nos íbamos ahora a comprobar. Lo que pasa es que no lo hemos grabado. Tenemos gasoil. O sea, ya hemos averiguado el por qué la bomba trabaja y no nos llega gasoil allí. El por qué es que la bomba la tenemos en aquel lado y es la parte del depósito que se nos ha quedado sin gasoil. Y en este lado, como hemos dicho, tendremos unos 10 euros de gasoil. Se le van a echar unos cuantos de litros de gasoil ahora más para intentar moverlo y meterlo ahí en su cochera. Y a ver si al añadirle esos litros pasan a esa parte del depósito o se nos siguen quedando en este lado. No estamos seguros y es lo que queremos averiguar, si la comunicación con el depósito la tenemos aquí, que si os fijáis, veis ese tubo que hay ahí escondido con el clip. Lo hemos tenido quitado y se le ha estado soplando para ver si ese respiradero, que por lo menos hemos visto que va de un depósito a otro, estaba libre. Se le ha soplado desde aquí para allá y sonaba un silbido como cuando sopla en un corrugado de donde van los cables de las casas. Chifla. La verdad que parecía más pobre que cuando se le ha soplado por este lado, porque por este lado al soplarle se le vaciaba rápido, digamos, el aire que le metía. Tenía muy buen caudal. Así que bueno, como estamos a ver si averiguamos eso, cómo entra la gasolina al depósito y cómo la comparte de un lado para otro, va a llenar más litros de gasoil y a ver si caen en aquel lado o siguen cayendo en este lado y no se pasan acá. Pues bien, aquí podemos ver ya el vehículo arrancado. Se le ha añadido más combustible al depósito y ha tenido que pasar ya a este lado. Ahora queremos averiguar el por qué este lado se nos queda seco y aquel lado pues mantiene cierto nivel de combustible. Al final se ha sacado el aforador por este lado y por aquel para intentar averiguar
cómo funciona el tema del combustible y el trasvaso de un lado a otro. Por lo pronto hemos averiguado que este de aquí es el que manda la presión, el que manda la bomba hacia el motor. Y este que no tenemos el macarrón puesto, que viene como esta especie de filtrillo, es el de retorno. Vamos a desmontarlo y a ver qué sale por ahí. Con esta imagen podemos llegar a entender un poco el funcionamiento de cómo trasvasa el gasoil de un lado del depósito al otro. Aquí podemos ver que el número 1 es el tubo de retorno. Y este trasvase parece que funciona por el retorno. Lo hace por el efecto Venturi. El número 1 es la tubería de retorno. El número 2 nos dice bomba de eyector de aspiración. Pero no es más ni menos que un trozo de plástico con un bujerillo, digamos, en el fondo. Y lo que hace que el retorno, cuando pasa por ahí el combustible, lo que hace es aspirar el combustible que hay en ese lado del depósito por efecto Venturi y lo lleva hacia el lado derecho, que es donde tenemos la bomba de combustible. Ahí se puede ver como un tipo de cardero en el lado derecho, que digamos el retorno siempre va a ese cardero, que es cuando digamos el coche se queda tizo de gasoil, ese cardero siempre va a ser lo último que se va a vaciar y va a intentar siempre tener la bomba sumergida ahí. En esta imagen podemos ver lo que os explicaba. Aquí nos dice: el paso de la mitad izquierda del depósito a la mitad derecha del mismo tiene lugar según el principio de la bomba de eyector de aspiración. El 1 es el retorno de combustible que viene desde el motor y el 2 es la apertura de entrada de combustible de la mitad izquierda del depósito, que por ese, digamos, ese agujerillo que tiene ese trozo de plástico es por donde hace la aspiración por efecto Venturi y lo lleva, como hemos estado diciendo, al lado derecho del depósito, que caería en el cardero donde se encuentra ubicada la bomba de combustible. En esta imagen ya os muestro realmente en una bomba de combustible dónde va ubicado ese trocillo de plástico que hace el efecto Venturi para el trasvaso del combustible. Llegamos a la conclusión de que como tenemos retorno, en alguna ocasión ha podido llegar un trocillo de plástico o cualquier suciedad o algo y que se haya tocado, digamos, en la aspiración de ese Venturi del trozo de plástico, y al taponar ahí no pueda hacer ese trasvase de combustible del lado izquierdo al derecho por el retorno por el efecto Venturi. El efecto Venturi, que no lo hemos llegado a explicar, para que lo entendáis, las carburaciones de toda la vida de las motos, cuando entra el aire por el carburador, ese efecto de Venturi que hace la entrada de aspiración de aire de la calle es la que saca la gasolina de la taza del carburador, digamos. Al pasar ese caudal de aire, aspira la gasolina que hay en la taza. Eso es el efecto Venturi, para que lo entendáis fácilmente. Para probar la bomba, lo que vamos a hacer es entrar, digamos, en el módulo de la bomba, porque el 530 sí lleva módulo para la bomba de combustible. Y aquí nos da las dos velocidades de caudal de la bomba. Si entramos en este, aquí es donde activamos unos 20 segundos la bomba, que es lo que vamos a comprobar ahora. Y si no, a los 120 litros. Con la diagnóstica estamos haciendo trabajar la bomba ahora mismo a 60 litros a 120 litros por hora. Si la activamos a 60 litros, que es la otra opción que nos da, el caudal nos varía. Y lo que estamos comprobando es que al final, como equilibra este depósito, es por el retorno. El retorno cae al cardero dentro de donde está la bomba y todo lo que le sobra lo deja caer al depósito. Mirad, acabamos de arrancar el vehículo y comprobamos que tenemos buen retorno y reboce al cardero de la misma bomba. O sea que ahora mismo debería del vehículo estar equilibrando los dos depósitos. Porque veis que tiene el nivel máximo, no para de moverse porque el retorno ha llegado al nivel máximo del cardero y lo está desbordando para el depósito de combustible. Pues ya después de reiniciarle también el módulo, vamos a probar a borrarle todos los fallos. Se nos borran todos y vamos a gastarle el gasoil que nos ha quedado y hacerle la prueba a ver si una vez que llegue a apurarse volvemos a tener el mismo problema o ahora se gasta por parejo el depósito. Pues bueno, ya no nos vamos a entretener más con el borrado de los fallos. Esto ha sido el vídeo sobre este BMW que no arranca y el problema del gasoil con el medio depósito. Espero que haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.